Y ya seguidas son ustedes. No, está bien, digo, ya está nuestro siguiente invitado, que acá vino con nosotros. Ahora sí que lo que hay que reconocer, mi querido Edson, el señor Carlos Arreola no aplicó la de diputado, aquí se quedó. Está con nosotros el señor Carlos Arreola. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Bien. Muy buenos días. No Contento de saludarles. No tiene las costumbres del Congreso, que nada más llega el 24 y vámonos, ya no los volvemos a ver hasta febrero. Es que lo diputado se quita, pero lo potosino no, y aquí estamos, ya fuimos a correr. Bueno, aquí está entrenar. con nosotros Carlos Arreola, no Tempranito. aplicó la de diputado, aquí está con nosotros. Es diputado, pero no aplicó la de diputado, no se fue hasta Diputado febrero. convencional. Sí, no es convencional, efectivamente. Y es que lo convoca el deber, y es que exclusivamente antes de que se llegara la temporada vacacional del legislativo, que fue el domingo, ¿no? Ustedes definieron Periodo extraordinario. en el periodo extraordinario, el domingo pasado, esto de que iniciara el comienzo de la elección del Poder Judicial para jueces y magistrados en San Luis Potosí. Ya se habían definido algunas cosas, el Partido Verde quería acaparar muchas, a Morena no le gustó cómo venían las condiciones y ahí se hicieron las modificaciones y por eso precisamente invitamos a Carlos Arreola para que nos digas cómo ha quedado estas modificaciones que se hicieron en el legislativo el pasado domingo. Bienvenido. Gracias y muchísimas gracias de veras por la oportunidad de explicarle al pueblo de San Luis esta nueva reforma judicial y el cómo estamos cumpliendo una promesa más de campaña, que es democratizar el Poder Judicial, renovarlo, reconstituirlo y entregárselo al pueblo para que decida su futuro. Entonces, como dices, hubo mucho estira y afloja legislativo, muy interesante los debates, el PAN proponiendo las iniciativas de López Obrador, el Verde a favor, pero ya vivimos otros tiempos. Ya Te noto así como que ustedes emocionado. Ustedes no toquen las iniciativas de López Obrador. Perfecto, mira, el PAN Naranja MC ya presentó una iniciativa para adecuar en San Luis una reforma de López Obrador. El PAN, Rubén Guajardo también, Morena otras, el Verde otras. Entonces ya estamos viviendo en los tiempos que los que nos decían locos, los que decían que López Obrador nunca iba a lograr lo que decía, hoy la doctora Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación demuestran cómo hacer política para transformar la realidad. ¿Cuándo hubieras dicho tú hace 6 meses, Jonathan, que este tiempo iba a pasar en enero una elección judicial en San Luis Potosí? O sea, estamos hablando de que vamos a tener nuevas autoridades judiciales electas por el voto del pueblo. ¿Quién y quién? Dice la reforma. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, 15 magistradas y magistrados que definen la justicia en última instancia en San Luis Potosí. El nuevo Tribunal de Disciplina, que van a ser 3 personas también electas por el voto del pueblo, que van a revisar toda la justicia. Pero eso es importante, el Tribunal de Disciplinario ya no queda en una sola persona. Así como fue la primera reforma. Se queda en 3. Hubo una segunda reforma para hacer las últimas adecuaciones, por ejemplo esta, ya no es una sola persona la que va a decidir todo el Poder Judicial, toda la disciplina, los jueces que resuelvan de manera rara, toda la corrupción que puede llegar a haber. Toda la disciplina interna ya no va a ser de una persona, sino de 3, un órgano colegiado, biinstancial, o sea, va a tener doble instancia. La tercera institución que se crea es el órgano de administración, que va a ser únicamente técnico, va a ser uno de cada poder, uno nombrado por el Ejecutivo, otro por el Legislativo, por el Pleno del Congreso, otro por el Judicial, el Pleno del Poder Judicial. Entonces quedarían integradas 3 autoridades judiciales y los jueces de primera instancia, que ahorita son 66, pero que podrían variar. Lo que definirá esto será el órgano de administración, por especialidad, por la distribución que mejor adecúen. Entonces yo te podría decir, estos son los puntos principales de la reforma. También te podría decir que los jueces, juezas, magistradas y magistrados que así decidan pueden participar en este proceso. Esto es parte de entender que eso no es una reforma contra nadie en particular. Es una reforma contra un modelo de cuotas políticas en la que los partidos políticos se repartían. Y así, pues por eso Rubén Guajardo estaba tan preocupado, porque pues lleva como 3 o 4 legislaturas nombrando magistrados y ahora es, según él, el principal defensor, ¿no? Pero estamos hablando de otra realidad política en la que la gente que está ahí, respetamos sus carreras, sabemos que es gente mucha, en realidad es honesta y tiene carreras respetables. ¿Qué pasa con toda esa gente que trabaja en el Poder Judicial en San Luis Potosí? Los trabajadores y trabajadoras tienen garantizados sus espacios, los sindicalizadas y sindicalizados tienen su trabajo normal, lo único que se renueva son los titulares del Poder Judicial, porque en ellos se deposita el Poder Judicial. Como en el Congreso se depositan las legisladoras, legisladores,
en el ejecutivo, en el gobernador, en el judicial, en las cabezas que son jueces, juezas, magistradas y magistrados. Ellos son los que se renuevan y pueden participar en este proceso además. La iniciativa que mandó el Ejecutivo del Estado propone que sea en su totalidad la renovación del Poder Judicial, pero ellos tienen a salvo el derecho de participar. Obviamente, si están en funciones, son personas también óptimas para ejercer el cargo y cumplen los requisitos constitucionales, entonces ellos no integrarían un expediente y pasarían directo a esta lista de 10 que tienen que seleccionar estos comités de evaluación que va a tener cada poder para poder tener garantía de que hay participación, de que no se violan derechos laborales ni humanos y que todos tienen sus derechos políticos salvos, porque se tiene que volver la normalidad, Jonathan. La democracia tiene que ser en la escuela, en el Congreso, en el Poder Judicial. Es una nueva forma de vida. La 4T no busca acaparar el poder, pero sí busca concentrar para democratizar. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Qué nos hubiera costado seguir manteniendo este tipo de elección en el que se nombraba por el Senado si tenemos la mayoría? A propuesta de la presidenta, en este sexenio se renuevan 3 o 4 ministros y ministras más, ya serían 9, y ya hubiéramos tomado el Poder Judicial. Pero no es esa la esencia. La esencia de en verdad es llevar una diferencia en todas las revoluciones políticas, en Cuba, en Venezuela. El problema ha sido la concentración del poder y que luego los liderazgos no saben administrarlo. Yo creo que Andrés Manuel, Claudia ahora, han sabido soltar y entregarle a la gente el poder de la toma de decisiones de su destino y de su futuro. Claro, hay prueba y error. No estamos diciendo que esto sea perfecto. Todo es legislable, todo es mejorable. Pero hoy estamos tomando la determinación de caminar hacia adelante con la gente. A ver, ¿y quién va a determinar que las personas que se están proponiendo van a tener ese perfil adecuado para poder ejercer este tipo de cargos si son elegidos? Antes eran los partidos políticos, definían quiénes eran sus candidatos. Ahora, ¿qué queremos? Que haya un comité técnico de selección, como lo fue con el INE, como se hace para elegir a los consejeros del INE. Primero participa toda la gente que quiera participar. Es una convocatoria abierta, abogadas y abogados de San Luis Potosí, que sepan, que sean jurisconsultos, jurisconsultas en derecho. Hay mucha gente, yo tuve muchas maestras y maestros que son dignos abogados, que litigan, que el Poder Judicial se tiene que nutrir de académicos, de abogados y de litigantes, de todo tipo de abogados, porque la sociedad es diversa. Entonces, regresando al punto, estos abogadas y abogados participarán de manera abierta en 3 convocatorias, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Como fue a nivel federal, puedes participar en cualquiera de las 3 o en las 3. Si tú cumples los requisitos constitucionales y tienes un perfil apto, habrá 3 comités, uno en cada poder, que evaluarán y revisarán de 100 que participen, 200, 300, los que sean, que se eleccionen a los 10 más óptimos. Habrá que hacer evaluación tal vez por examen, tal vez por ensayo, tal vez por evaluación curricular. Hay varios modelos que se pueden usar y que cada comité se autodeterminará cómo hará su mejor evaluación. Obviamente tienen que ser respetuosas de derechos humanos, porque una convocatoria, un amparo te tumba el proceso. Si no se hace bien, cualquier amparo te puede tumbar el proceso, porque todo esto se tiene que llevar con transparencia y con legalidad y de cara a la gente. Entonces, una vez que se elijan los 10 mejores perfiles por cada poder, por cada cargo, habrá un sorteo, que es donde se rompe la vinculación política y donde ya no habrá ninguna mano política que pueda decir: yo te puse, tú me haces caso ahora. Yo te coloqué, ahora la cadenita viene para acá. Se rompen las cadenas. Tómbola en el filtro final. Tómbola en el filtro de la gente selecta. Okay. Ya definiste quiénes son los que tienen mejor currículum, los que cumplen con el perfil de honestidad, los que cumplen con el expertise en derecho, las mujeres doctas en justicia, pero que además son conscientes de que el Poder Judicial necesita renovarse, necesita una justicia cercana a la gente y que además respete a la democracia, una justicia que no aspire a volverse una élite dorada que tenga los salarios y las prestaciones. Oye, llegar a usar el presupuesto del Poder Judicial para hacerse operaciones en la cara, cirugías plásticas, imagínate, pues esa ya no es una realidad en la que se pueda vivir en México, y necesitamos que llegue gente consciente, jóvenes, personas jóvenes. Yo conozco gente de 30, 35 años con excelente currículum, con maestría, con doctorado, que estaría dando un gran papel. Pero bueno, el chiste es que después de que se seleccionen a los 10 mejores, habrá una insaculación para que sea nadie, sino el destino, la justicia,
Júpiter, Saturno, digamos, el destino, quién deba estar ahí, porque sabemos que los 10 cumplen los requisitos constitucionales y son los mejores perfiles que participaron en la convocatoria. Esto, pues el primer momento es la creación de los comités. Okay. Cada poder debe integrar su comité, el Pleno del Poder Judicial deberá votar su comité, el Congreso su comité y el Ejecutivo por designación su comité. Esos serán los primeros pasos, pero se pone muy interesante y hay que estar muy pendientes. Pero para todo esto se va a requerir presupuesto. Claro. En algún momento el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que es a quien le va a tocar realizar la elección junto con aquí el INE. En San Luis Potosí junto con el INE, o sea, ellos decían, en una de esas necesitamos para este proceso, por como fue el de la elección en San Luis Potosí, 172 millones de pesos. Era lo que le decía Paloma Blanco, la presidenta del CEPAC. Nos decías que probablemente ese presupuesto no se va a dar. ¿Por qué? Yo no decía que no se fuera a dar porque no está dentro, digamos, del Congreso. Es una decisión de la Secretaría de Finanzas porque es una, digamos, partida presupuestal extra al tema. ¿Por qué te lo comento? Porque no hay presupuesto para partidos. La elección pasada se incorpora presupuesto para partidos. Esta vez no hay un presupuesto para partidos porque estamos impedidos incluso para participar. Los partidos tenemos que respetar este proceso y es por eso que la gente tiene que tomarlo en sus manos, porque no es algo que los partidos puedan y deban operar. Y tenemos que denunciar cuando veamos las mañas del PRIAN, que ya sabemos el carrusel, la casa amiga, la tarjeta amiga. No, fuera todas esas mañas, porque en la elección judicial tiene que ser limpia y vamos a ganar en medida de que sea y haya certeza. En segundo punto, el proceso del presupuesto, yo entiendo que es una elección estatal y el Consejo Estatal Electoral tiene que tener un respaldo financiero, tienen que empezar ya con, ahorita no hay gastos, pero los habrá en cuanto tenga que haber ya las licitaciones, el tema de las boletas, el tema de los materiales, las capacitaciones de la gente que va a estar en las casillas, todo esto urge. Y es una gran tarea que el CEPAC realiza cada elección. Yo estoy seguro de que el Ejecutivo va a respaldar este proceso y además desde el Legislativo también estaremos acompañándole. Pero ¿por qué si quieren que salgan bien las cosas, por qué no se otorga el presupuesto requerido? Porque no estaba, digamos, en el marco del presupuesto anterior que se entregó. Tú sabes desde cuánto tiempo antes se trabajan los presupuestos y se integran desde tiempo anterior. Todas las instituciones se lo mandan a la Secretaría de Finanzas y ella le entrega al Congreso. Entonces, en este proceso no hubo, digamos, momento porque no había reforma constitucional. No había una obligación de considerarlo en el presupuesto, pero ya se tenía considerado y lo ha expresado el Ejecutivo en múltiples ocasiones. Se le tendrá la suficiencia presupuestaria, porque además es una responsabilidad constitucional que compartimos. Desde el Congreso estamos haciendo nuestra tarea, el Ejecutivo está haciendo su tarea, el CEPAC como constitucional autónomo debe hacer su tarea y la está haciendo. Desde nuestro grupo parlamentario tiene todo nuestro respeto y nuestro respaldo porque hicieron un gran trabajo, hay que decirlo, en la elección 2024 y además tienen que hacerlo en el 2025. Confiamos en que estamos en expertas y en expertos que han organizado muchísimas elecciones, pero tienen que tener el respaldo presupuestal y en esta lucha, o no lucha, en este proceso por conseguirlo, desde el grupo parlamentario los vamos a acompañar. Hoy nos amanecimos con esta nota interesante de Excelsior, las boletas, en la cual las boletas, y no solo eso, ¿te acuerdas que le habíamos preguntado en su momento también a el vocal ejecutivo del INE, que también le decíamos, oiga, ¿ya tienen idea más o menos cuántas casillas se van a tener a lo largo del estado? Pues todavía no tenemos, pero tenemos que iniciar el año electoral. Están diciendo que de las 173,000 que hubo a nivel nacional por la elección del 2 de junio, pues de esas 173,000 probablemente van a ser 43,000, Carlos. O sea, se va a bajar un poco menos de la mitad la capacidad de casillas. En urnas están contemplando que a lo mejor va a haber en esas casillas, una sola urna para depositar a los candidatos a cargos al Poder Judicial de la Federación. Va a concentrar bastante trabajo en eso. No, mira, en final de cuentas lo hemos demostrado. La organización del pueblo es lo más importante y esta es una demanda popular. Lo viví en el COVID. Me tocó vivir un proceso de vacunación masivo
con gente que no sabía qué estaba pasando, con miedo, con caretas, con cubrebocas, y la gente se organizó. Hicimos miles de filas, enfermeras, doctores que pusieron su vida y que se la rifaron en filas enormes. Y eso fue en una situación de emergencia. 2021. Sí, en las elecciones transcurrió San Luis Potosí con más del 60% de la participación. Es decir, sabemos cómo son los procesos democráticos y sabemos que esto de la vida democrática quita muchas tardes libres. Oscar Wilde lo decía diferente, pero el tema ahí es que se sabe lo que cuesta y lo que se invierte, y la gente sí está dispuesta, porque cuesta más no tener una sentencia a tiempo, vivir sabiendo que el Poder Judicial está vendido y es, Carlos, digamos, al servicio de unos cuantos despachos, que lo que nos va a costar invertirle un día a renovar un Poder Judicial de abajo hacia arriba. Es una labor histórica, Jonathan, esto nunca había pasado. Yo sé que no ha pasado, ha sido inédito, sí. Pero también al ser inédito se expone a hacer las cosas a lo mejor no correctas. No quiero decir mal, claro, ¿no? Pero no de la manera idónea. Todo es perfectible. Aquí echaron el grito cuando en algún momento alertaron de que por abaratar la elección se iban hasta utilizar papel común en las elecciones aquí. Y te acuerdas que claro, no, ¿cómo es posible? No, jamás, aquí nunca vamos a utilizar eso. Y ahora el INE está diciendo que como les están dando el 52.21% menos de presupuesto que requieren, pues no habrá papel seguridad en las boletas. No, ya se están diseñando. Ustedes que han querido la elección, no les van a dar las boletas con papel seguridad. No, todavía esas son cosas que no hay certeza, porque además no sabemos ni siquiera cuántos cargos se van a elegir. El Poder Judicial en un primer momento nos tiene que informar, va el proceso así, por eso inicia el proceso y por eso urgía que ya se legislara y que se iniciara el proceso electoral. Ahorita todavía no hay gastos, pero los habrá en su momento, como bien lo dices, el papel seguridad, el papel boleta, se hace mediante una licitación. ¿Y sabes cuántos proveedores de papel boleta hay? No son muchos. Complicadísimo. Y elevan los costos porque saben que se necesita de una manera impresionante. Entonces puede haber alternativas. Por ejemplo, hay también manera de hacerlo en los almacenes imprentas de la Nación, por ejemplo, las boletas, y ponerlas a disposición de la autoridad electoral. Hay diferentes alternativas que se han estado dando a lo largo de esta discusión pública, pero todavía no hay certeza ni siquiera de cuántas boletas se requieren. Imagínate, en San Luis Potosí. Porque no están los cargos definidos. Exacto, pero estamos en tiempo, estamos en forma, vamos a informar al INE que vamos a ser parte de este proceso, y además está a febrero, todavía se puede finales de febrero, entregar a las personas, Carlos, candidatas. Ya llegó enero, o sea, aquí, ya son 3 días de puro protocolo. Por eso ya hubo reforma, ya hubo periodo extraordinario, ya vendrán las convocatorias de una manera, de un proceso al otro. Por eso las abogadas y abogados de San Luis Potosí, que es momento de que tomen en sus manos el Poder Judicial y la renovación. Tanto nos quejamos, Jonathan, de que los jueces, de que mi sentencia, de que hay inocentes en la cárcel, tanto nos quejamos, pues es momento de participar y de tener sus papeles listos, los que cumplen los requisitos, el promedio de 8, porque no queremos burros en este proceso, no queremos gente que no sepa lo que es la ley, la Constitución, pura gente experta. Aquí los corruptos y los que no le estudian no caben en este proceso. Es momento de las abogadas y abogados de San Luis Potosí. Y que justamente, tú ahorita platicas respecto a las personas que van a participar en este proceso, en esta elección judicial, pero a mí me gustaría preguntarte respecto a la ciudadanía, porque nos has platicado mucho sobre esta necesidad que teníamos todos como ciudadanos de tener pues un poder judicial conforme a nuestras necesidades. Y entonces yo me cuestiono al respecto si nosotros como ciudadanos estamos preparados o lo suficientemente capacitados para salir a votar sobre todos los puestos que van a estar participando, porque, híjole, estamos dejándole en las manos, sí, a quienes conformamos el país, sí, me queda claro eso. Les pagamos. Pero si hoy por hoy yo salgo ahorita y le pregunto a la señora que está pasando aquí afuera de las instalaciones de Global Media, si conoce qué está sucediendo al respecto, lo que me preocupa es su respuesta y lo que me preocupa es el nivel de participación que pudiéramos tener. Te sorprenderías. Porque está comprobadísimo de que no llegamos a más del 60% en participación durante las elecciones a nivel nacional. Y eso es muy alarmante. Arriba de la media nacional, sí. Que aunque sea, arriba de la media, sigue siendo bastante bajo. Entonces, ¿qué sucede con ello? Es que no había espacio a la participación política, hermano. Mira, querido Edson, te puedo decir que
fue la herencia del neoliberalismo, este sentir de que la política es de los políticos y no se meta nadie. Es de gente trajeada, que está en cafés, que lee periódicos y que hace reuniones privadas y que da ruedas de prensa de vez en cuando. Los políticos toman las decisiones y nadie se meta, no. Cuando te das cuenta, cuando recorres la calle, cuando recorres las comunidades y te das cuenta que en lo profundo de Matlapa hay un señor abajo de una ceiba que cuando llegas y platicas con él te explica toda la reforma, la reforma petrolera, digamos, la reforma energética de Peña Nieto con una queja profunda, y te das cuenta que luego en la sierra de Aquismón hay una señora que está cuestionando por qué no le llega, si es su derecho tener un apoyo y una beca para el bienestar, por ejemplo, de sus hijos. Entonces hay una conciencia política elevada en San Luis Potosí y en todo México, en las profundidades de sus comunidades y también en sus ciudades, que a lo mejor no se siente mucho cuando no se conoce el pueblo, cuando no se recorre, pero te das cuenta que la gente sabe lo que está en juego. La gente se pidió esto. A lo mejor más no, politizados. Muy politizado. El pueblo de México. Este espacio no existiría. Hiperpolitizado, claro. Así de simple. Aquí se habla de política y de todas las hemos voces. Hablado. Y la gente participa. Sí. Pero uno de los mayores reclamos que nos ha hecho la sociedad y la audiencia es que se alejaron de nosotros. Exacto. La gente habla de política en los cafés. Pero ahora los estamos acercando o no lo estamos haciendo. Sí. Esa es la preocupación. Hace falta abrir los espacios de participación y darnos la oportunidad de que la gente participe. Si no lo hace, será un ejercicio. Si sí lo hace, habrá valido la pena. Pero si no nos abrimos a la posibilidad de que la gente participe en la toma de decisiones, por ejemplo, las revocaciones de mandato, la doctora Claudia Sheinbaum se va a someter a la revocación de mandato y vamos a ver cómo va a estar eso, ¿no? Es un proceso muy novedoso, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en su momento, y que no sintieron la validez necesaria muchísimos. Bueno, ahora viene más tiempo, porque son los tiempos del pueblo, son los tiempos de la democracia. Nunca había pasado que más de 36 millones de personas se organizaran alrededor de una causa política. Porque eso también va a ser un factor, claro. Y lo hablamos en algún momento, de que cuando haya menos casillas, veremos en qué se va a traducir eso, si habrá mayor participación o no. Pero hasta ahora, como va el tema del presupuesto, debido a la reducción del presupuesto, el INE ya anunció estos ajustes. 73,800 casillas hasta ahora, en lugar de las 172,000 que se habían definido. Habrá una sola urna para depositar las 6 boletas, para definir los 881 cargos que se estarían dando a votación. El otro se reducirá. Este sí va a ser bien complicado, Carlos. Se va a reducir el 58% el número de capacitadores y supervisores electorales convocados. Si no estoy mal, ¿fueron los elegidos de febrero? Sí, son los mismos del proceso electoral pasado, sobre todo porque es gente que ya tuvo la capacitación del proceso electoral anterior. ¿Cuántos de ellos van a querer regresar? ¿Cuántos de ellos van a querer regresar? Yo creo que hay muchos patriotas, no creas, se sorprende uno, pero la gente de veras cree en sus instituciones y la gente disputa y se da cuenta que ahorita, aunque Andrés Manuel López Obrador ya no está y soltó el poder, sí nos dejó un legado de decir, caray, ya está en nuestras manos decidir quién va a juzgarnos. Ya es una responsabilidad de una ciudadana, de un ciudadano que dice, sobre mis manos está elegir quién va a ser mi diputado, mi presidente, mi gobernador, mi presidenta municipal y mi jueza, mi juez o mi magistrado y mi magistrado. Y nos está alcanzando el tiempo, pero no quiero perder de vista esto que también va a tenerse que dar. ¿Cómo vamos a conocer a los candidatos? Para eso. ¿De qué manera vamos a conocer a los candidatos? Y yo te decía, otra de las cosas que también, porque tú decías, es que el INE le cuesta mucho. Entiendo esta parte que ustedes dicen, cuesta mucho el INE, pero ¿cómo vas a presentar a toda la cantidad de candidatos a un puesto en un spot de 30 segundos del INE? ¿Los vas a meter a todos ahí metidos? O mira, te presento 3 de 6. ¿O cómo va a ser ese acomodo? Te vas a llevar muchas sorpresas. Desafío. Es momento de innovación política. Es momento de que ya no es el tiempo de los espectaculares, de las despensas, de el cambio de mi respaldo porque votes por mí. Ya no va a ser el tiempo de las tarjetas Monex ni de la carita del candidato en un comal. No, bueno, a ver, también, Carlos, le entraron todos a las tarjetas. No, que luego ni funcionaron a la mera hora. Ya es tiempo, nada más las tarjetas del bienestar, esas sí funcionan y no fallan cada 2 meses. Ya es un derecho constitucional, sí.
Bastante. Pero, por cierto, puedo mandar un saludo a las servidoras y servidores de la nación que ahorita ya están recorriendo las frías calles de San Luis Potosí, haciendo el censo de salud casa por casa, porque ese es otro de los victorias del pueblo. Va a estar visitando la casa de todas las beneficiarias y beneficiarios adultos mayores de la pensión para el bienestar, las servidoras y servidores de la nación haciendo un censo, porque entrando el año ahora los van a visitar médicas y médicos de bienestar para revisar su estado de salud, si requieren medicinas, o sea, vamos a renovar así, con la participación de la gente, nuestro sistema de salud también, yendo casa por casa, que es lo mismo que tiene que ser cualquiera que quiera ser magistrado, magistrada, jueza o juez, empezar a caminar casa por casa, desgastar la suela, la plaza pública, explicar sus sentencias. ¿Pero cuánto podrán abarcar así? Yo creo que hay muchas y muchos maestros y maestras que han pasado por muchos alumnos que les pueden ayudar a sus campañas casa por casa. Imagínate caminar una magistrada, un magistrado recorriendo la plaza de San Luis Potosí con un grupo de jóvenes, yo estoy de acuerdo, apoyando su campaña. ¿Cuánto te puede costar? Muy bien por hacer eso. Casa por casa, corazón por corazón. ¿Qué cosa les va a tocar sonrisa. Ahora en estas elecciones del próximo 2025? Ya vas a ver a los candidatos en redes sociales con spots. No, pues deja que vengan aquí. No ¿Cómo van a caber todos? Aquí vas a hacer una mesa redonda. Vamos a necesitar aquí están todos los candidatos, toda la mesa de la mesa más democrática de la radio de San Luis Potosí y la televisión y las redes sociales. Los que no alcancen, ¿cómo le vamos a hacer? Pero bueno, querido Carlos, gracias. Siempre nos falta tiempo cuando vienes, pero agradeciéndote que no accedas. No, ya saben, a ver, aquí han estado todos, están abierto. Todas las voces, todas las posturas y sobre todo en un 2025 que me parece va a ser muy fuerte en materia política, en materia noticiosa, pues es importante que hayan estado aquí con nosotros. Confiemos en el pueblo de San Luis Potosí. Confiamos en ellos, ojalá que las cosas, y te lo he dicho muchas veces, ojalá que las cosas salgan bien. Así va a ser. Por el bien de la nación. 9:10, gracias Carlos.